Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera Podcast, el episodio 10 de Sincera, y estamos súper felices de estar en otro episodio para conversar. Estamos muy felices de la receptividad de los episodios anteriores, han sido nuestros episodios favoritos. Y bueno, por lo visto creemos que los de ustedes también, Sí. Así que estamos súper felices de poder estar acá otro viernes más, literalmente estamos grabando esto Sí. un viernes, así que otro viernes más de Sincera. Sí, me gusta. Los últimos episodios han estado como demasiado tot y han sido mis favoritos. Los últimos dos es Sí. demasiado bueno, el de amistad y también el de conversaciones. Me encantó. encanta. Ese me gustó mucho, el de la fe. Creo que Sincera ha ido avanzando y me siento cada vez más cómoda con lo que estamos hablando acá. Me gusta bastante. Y bueno, por favor suscríbete, por favor comenta, Así es. dinos allí qué tal te han parecido los episodios y qué tal te parece este episodio, qué Dios te habló, qué opinas y también qué quieres que estemos hablando en Sincera Podcast, porque también aceptamos muchas sugerencias, temas a compartir. Así que déjanos allí tu comentario porque lo vamos a leer. Sí, aprovecha de compartir este episodio y los episodios anteriores con alguien, sé generoso. No, muchas veces compartimos tantas Sí, cosas ¿verdad? innecesarias y andamos por ahí todo el día compartiéndole memes a la gente. Compártele algo Que un le poco haga más bien. sustancioso, Sí. que le ayude, Algo que le haga pensar. que pueda escuchar mientras se entretiene, quizás mientras hace otras cosas, pero que verdaderamente le lleve a reflexionar en lo que Dios quiere para su vida. Así que te Total. invitamos también a que, bueno, a que te suscribas, a que nos sigas en nuestras redes, pero también a que puedas compartir esto con otras personas. Si te ha gustado, no te lo quedes solo para ti. Realmente nuestro deseo y nuestra intención es, bueno, poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque creemos que detrás de todo lo que estamos diciendo hay bienestar para sus vidas. Así que te animamos a que puedas compartirlo con otras personas y bienvenidos a este episodio. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el Dios egoísta y me encanta este tema. Creo que, bueno, estamos por sacar un contenido adicional en donde les contamos sobre nuestra amistad, cómo nos conocimos, cómo avanzamos y cómo surgió la idea de este podcast. Y creo que este es uno de los episodios de los que surgió de una de nuestras conversaciones y que dijimos definitivamente esto tiene que estar y se va a llamar así, el Dios egoísta, y además como que lo hablamos desde el principio y surge a partir de una de las conversaciones que tuvimos entre nosotros, una conversación real fuera de cámaras hace como 3 años, Hace tiempo. por una situación que vivió Judy, por un comentario que le hicieron, bueno, al respecto. Sí, fue una conversación que tuve con una compañera, en ese momento era compañera de trabajo, y la verdad tenía que ver mucho con mi fe y con el Dios en quien yo creía, ¿no? Y el título de este episodio realmente fue la frase que ella me comentó. Ella me dijo, yo creo que el Dios en quien tú crees y Dios es un Dios egoísta, ¿no? Y me hizo esa afirmación porque estábamos hablando de que Dios desea, o Dios de alguna forma, cuando quiere que nosotros nos acerquemos a Él, quiere que lo hagamos con todo nuestro corazón, sí, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Sí. No que lo hagamos con una parte de nosotros, sino con el 100% de nuestra vida. Y pues bueno, yo decidí hacerlo así, yo decidí acercarme a Dios al 100%, con el 100% de mi vida, y estaba hablando con esa compañera de eso, ¿no? Yo con todas creo en el Señor, creo en Dios. Y bueno, ella me dijo, bueno, pero me parece que ese Dios tuyo es como demasiado egoísta, como que demasiado acaparador, como que Lo quiere todo para sí, él. como que te está pidiendo todo de ti, no te deja hacer otras cosas, tiene que estar haciendo solamente las cosas que tienen que ver con él, y no me parece que deba ser así, porque entonces no vas a poder compartir con otras personas, otras cosas. Ella también obviamente lo exageró muchísimo, porque obviamente entregarlo todo a Dios no implica que uno no comparte con otras personas, o no implica que uno no haga otras cosas.
Pero bueno, ese fue el comentario que recibí en ese momento y me llevó pues luego a hablar con Ali y decirle, mira, me dijeron que esto de Dios, ¿qué opinas tú? Me parece que a veces las personas tienen una opinión de Dios un poquito diferente, cómo hablar estos temas con las personas que no tienen una perspectiva de Dios igual a la nuestra. Y esa fue la conversación que en vida real tuvimos, ¿verdad? Y bueno, estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? Y creo que esa es la premisa como de este episodio. Cómo vemos a Dios y qué factores verdaderamente afectan, ¿verdad? Para que nosotros nos acerquemos a Dios con un ideal o con una predisposición que tiene que ver más con lo que hay en nuestro corazón que con lo que verdaderamente es Dios. Con Dios mismo, pues. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que decir con respecto a este episodio, y creo que es lo que nos dice la Biblia, es que efectivamente, de alguna forma lo que ella estaba diciendo era real, ¿no? O sea, cuando Dios nos pide que nos acerquemos a Él y cuando Dios nos hace la invitación a formar parte de su cuerpo y a tener una comunión y una relación con Él, evidentemente sí lo hace y nos pide que sea con todo de nosotros. Y existe este versículo en donde Dios pide dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Hay otras versiones que dicen con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Y además hay otros, y esto lo dice Jesús mismo, pero hay otros versículos en donde Jesús también, hablando a sus discípulos, le dice que nadie puede seguirlo si no deja todo. Y dice, si no deja a su padre, si no deja a su madre, si no deja a sus hijos, su casa, sus bienes, todo lo que tiene, no puede ser verdaderamente mi discípulo. Entonces, cuando conversábamos de esto, de alguna forma era como, bueno, sí, ella está en lo cierto, porque claro, efectivamente cuando Dios nos pide que nos acerquemos a Él, implica un costo, y en ese sentido Dios es sumamente claro. Él muchas veces es honesto, Dios Total. Es sincero, porque Dios dice, bueno, ustedes se van a acercar a mí, pero yo realmente necesito todo de ustedes. Así que de alguna forma ella no estaba mintiendo, pero sí me impresionó en ese momento, y lo recuerdo como claramente, la perspectiva, porque muchas veces uno cuando le entrega su vida a Dios, tiene como esta respuesta natural de cada vez más incluso entregarse más, como, sí, yo conozco a Dios y yo te amo, Dios, y cada vez quiero como entregarte más partes de mí, pero poder tener esta perspectiva de que normalmente no es la forma en la que la gente lo ve, y como que lo vio como, no, es que Dios es egoísta, Dios es náuara demasiado, porque Dios quiere mucho, Dios más bien quiere demasiado. Fue como impresionante encontrarnos con esa perspectiva. Sí, para mí fue como, no puedo creer que alguien me esté diciendo que Dios es egoísta. Para mí fue como, que acabas de decir, como así, como que tú defines a Dios con esa característica. A la vez recuerdo como el deseo en tu corazón genuino de explicárselo, o sea, como de cómo puedo hacerle entender que no es así como ella lo está viendo. Exacto. Que al contrario, o sea, que sí, pero que no, que sí, que Dios sí quiere todo de nosotros, pero que no es porque sea egoísta. Total. Yo creo que en el fondo, cuando las personas intentan definir a Dios, en el fondo hay mucho desconocimiento de quién verdaderamente 100%. Es Dios. Entonces, como desconozco y no comprendo como la forma de actuar de este Dios que está en el cielo, yo en la tierra, yo no sé cómo Él actúa, cómo Él habla, cómo son las cosas, y de repente veo a una persona que está dedicada a Dios y que está creyendo en Dios y cada vez más entregada a Dios, como que no comprendo eso, y pues lo primero que pienso es una definición acerca de Dios. Bueno, es egoísta. Creo que eso pasó con esta compañera. Creo que mucho desconocimiento acerca de quién era Dios la llevó a rápidamente poner esta característica sobre Dios. Y en mi corazón como esas ganas de explicarte, como que, ok, entiendo que no conoces, te lo quiero explicar, pero también sé que más que explicarte es algo que vas a comprender verdaderamente es cuando tú lo vivas. Total. Porque yo no podría explicar con palabras claramente cómo es que yo decidí entregar mi vida a Dios por completo. Por completo, sí. Sí, cómo es que decidí abandonar todas las cosas que en este mundo son valiosas para otras personas, pero que para mí, cuando lo comparo con la vida que Dios me ofrece, es como, no tiene sentido esto. Total. No voy a dejar, no voy a poner mi corazón en estas cosas que son pasajeras, efímeras, y decido por Dios completamente entregar mi vida a Dios por completo y de forma radical, porque de hecho yo tuve que tomar decisiones de mudarme, de salir de mi casa, de mi zona de confort y de dejar de vivir con mi familia también por caminar en el propósito de Dios. Sí. Entonces, también hay decisiones físicas que se ven en mi vida que hablan pues de mi devoción a Dios.
pero que son el resultado no de cuán buena sea yo, sino verdaderamente de la obra del Dios que me ha llevado a responder de esa manera. O sea, la respuesta que nosotros tenemos y que una persona puede tener a Dios no está en lo bueno que es el ser humano, sino en lo que Dios hace para que esa persona responda de esa manera. Entonces en ese momento pues era como, te quiero explicar, compañera, te quiero explicar, pero sé que no lo vas a poder comprender todo, porque esto, más que ser intelectual, se trata de una fe, de vivirlo y de experimentarlo por fe. Entonces lo primero que yo puedo decir es eso. Dios es un Dios soberano, alto y sublime, y nosotros como seres humanos no vamos a poder encontrar una forma intelectual de poder explicar verdaderamente a Dios, su carácter y su corazón y su forma de actuar, y poder ponernos en el lugar como seres humanos de juzgar a Dios. O sea, es como intentar comprender a un Dios que está muy por encima de nuestras capacidades humanas, y que con razonamientos humanos no podemos darle palabra a quién es. Entonces yo creo que eso pasaba mucho en mi compañera. Yo creo que ella intentó como definir lo que veía, lo que más o menos podía comprender de Dios con su entendimiento humano. Y eso me hace recordar lo que dice la palabra de Dios, que quién puede entender a Dios, ¿no? ¿Quién puede comprender la mente de Dios? Y lo primero que podemos decir es eso. A veces tenemos preceptos acerca de Dios, ideales acerca de Dios, formas de pensar de cómo es Dios, que no tienen nada que ver con quién realmente es, sino que tienen que ver más con nosotros mismos, con nosotros, con nuestro corazón, incluso con nuestro trasfondo y nuestras experiencias, porque nuestras experiencias y lo que hemos vivido, sea bueno o malo, nos llevan a tener un ideal de Dios que muchas veces puede ser, pero otras no. Y que lo que vivamos nos lleva a una cercanía de comprender quién es Dios para nosotros y lo que Él espera de nosotros. Entonces, acercarnos a Dios y querer comprenderlo desde nuestra mente humana, definitivamente no se puede. Y como seres humanos tenemos que llegar a esa aceptación, de decir, a ese nivel de aceptación, de decir, yo me quiero acercar a Dios, quiero entender a Dios, quiero definir a Dios con mi mente humana, con mis palabras, con mi intelecto. No puedo hacerlo. No puedo, sí. Me quedo corto. Sí, y me encanta mucho porque cuando pienso en esto y cuando pienso en que podemos muchas veces intentar o tratar de definir a Dios con nuestras palabras, evidentemente es porque hay algo allí que se nos está como escapando, entonces no encontramos como forma y se nos vienen cosas a la cabeza y decimos, bueno, listo, Dios es esto. Pero siento que pasa como cuando a uno le cae mal a alguien que no conoce, genuinamente, o que probablemente alguno de ustedes o alguna de nosotras estaba en esa posición, como que alguien nos ve, nos conoce y nos dice, ay, yo pensaba que tú eras así, yo pensaba que tú eras más odiosa, yo pensaba que tú no hablas, yo pensaba que tú eras más introvertida, que tú eras más seria, y cuando realmente conocen a la persona es que hay como un cambio de percepción total y absoluto, porque eso depende de la cercanía que uno tenga. Y creo que pasa muchas veces así con Dios. Las personas ven a Dios desde lejos, ven a Dios desde tu forma de vivir, ven a Dios desde mi forma de vivir y dicen, ay no, es como que demasiado. Pero obviamente no entienden el corazón de la relación y desde fuera puede parecer que no, es que pobrecita, es una esclava de Dios, porque qué locura, ¿no? Qué loca. Esa religión que no la deja vivir. Y creo que definitivamente uno cuando decide seguir a Dios también tiene que aceptar como ese juicio de parte de las personas que inherentemente va a venir. A muchas personas le va a parecer que es demasiado, pero realmente cuando yo leo la Biblia y cuando me encuentro con que Dios nos manda, por ejemplo, a obedecerlo, cuando Dios nos pide que no pequemos, que no forniquemos, que no mintamos, que no robemos, que no matemos, que nos acerquemos a Él, que le amemos con todas nuestras fuerzas, que quizás todas estas cosas pueden parecer como es demasiado, es mucho, Dios me está pidiendo todo de mí, incluso cuando Dios nos dice, deja a tu padre, deja a tu madre, acércate a mí, eso puede parecer que es demasiado, pero realmente en todas esas cosas yo lo que veo es un corazón, al contrario, amoroso de parte de Dios, de decirnos, yo sé lo que es lo mejor para ti, así que te lo ordeno y te lo pido, y te pido que lo hagas no para restringirte, sino para protegerte, no para prohibirte cosas, sino para cuidarte. Y creo que muchas veces esa es como la parte que las personas no entienden, porque no conocen el corazón de Dios. Cuando Dios nos pide que no hagamos algo y cuando Dios nos pone límites sobre situaciones, sobre aspectos de nuestra vida, es para protegernos y para cuidar nuestro corazón, no porque Él sea un Dios egoísta que quiere cohibirnos,
que quiere como coartar todas las partes de nosotros, y cuando Dios nos dice que no pensemos de cierta forma y que pensemos de otra, que pensemos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, no es porque Dios no quiere que pensemos o que no pensemos en otra cosa que no sea Él, sino porque Él sabe que lo mejor que puede pasarle a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida es Él mismo. Entonces, más bien, en vez de un Dios egoísta, a mí me parece como un Dios generoso, que es tan bueno, que decide compartir su naturaleza con nosotros y que decide compartir sus mandatos y una forma correcta de vivir con nosotros. Dios, siendo Dios, pudo habernos dejado en la ignorancia, en el ay, arréglense por su cuenta, en el ustedes no me importa cómo vivan su vida, pero Dios ha sido tan generoso que nos ha ordenado y que nos pide nuestra forma de vivir completa y absoluta, no porque sea egoísta, sino porque es generoso, que quiere darnos lo mejor de Él. Además, encontramos tantas promesas hermosas en la Biblia en cuanto a lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando le seguimos. Dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de bienestar y de esperanza, que sus pensamientos y sus planes son más altos que los nuestros, que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pedir, soñar o imaginar. Y cuando realmente conocemos a este Dios, es que podemos entender que Dios no es egoísta, que Dios no es que simplemente quiere que le entreguemos nuestra vida para sacrificarnos y vivir una vida sacrificial y horrible, sino que al contrario, Dios nos lleva a entender y experimentar que cuando vivimos esta vida, sí, sacrificial y sí, muchas veces dolorosa para nuestra humanidad, pero realmente nos hace entender como el poder del intercambio, que es este, ok, yo te entrego mi vida a cambio de algo mejor. Sí, yo te entrego quizás la satisfacción que puede venir de mis propios logros, para que Dios realmente pueda llenarme de su plenitud, que no depende de nada más. Entonces es tan elevado que realmente no lo podemos entender, y yo creo que estas palabras y esto que hemos entendido y que hemos conocido de parte de Dios, ni siquiera lo podemos explicar tan bien, porque es algo que solo se experimenta. Pero definitivamente cuando pienso en esto que ella decía, yo pensaba me daba compasión, porque era la necesidad de, ojalá pudiera conocer a Dios, ojalá pudiera conocer el corazón amoroso y generoso de parte de Dios, que realmente está interesado en que podamos vivir una vida abundante y en que Dios sabe que lo mejor que puede pasarnos es conocerle a Él, y por eso nos ofrece esa invitación de vivir una vida no a medias, sino completamente entregada y rendida a Él. Y que siendo Dios tan alto y tan sublime, tan perfecto, se tome el tiempo para decirnos la forma de vida que nos va a convenir. Total. Eso no habla de un Dios egoísta, eso habla de un Dios dedicado. Que se toma el tiempo para decirle a estos seres mortales que están en la tierra, ¿verdad? Que tienen pecados, debilidades, que no saben qué hacer con sus vidas, decirles la forma por donde se deben conducir para encontrar plenitud en la vida. Yo creo que eso habla de un Dios generoso. Y a veces como seres humanos creo que somos como demasiado rápidos para hacer juicio. Porque nos pasa hacia Dios, pero también nos pasa entre nosotros mismos. De repente no conocemos lo que está viviendo alguien, no sabemos lo que está pasando y estamos viendo solo una parte de la historia de una persona o de repente de una familia, y nos quedamos con eso y comenzamos a sacar juicio. Creo que eso también pasa con Dios, o sea, que creemos que estamos viendo solo una parte de Dios o una decisión o algo que Dios nos pide, no entendemos lo que está detrás, el corazón que está detrás de lo que Dios está diciendo, y comenzamos a hacer juicios acerca de Dios que no competen verdaderamente a quien Él es y a su carácter. Entonces, la próxima vez que de alguna forma te acerques con una característica a definir a Dios, piensa, ¿realmente me estoy acercando a Dios desde un juicio, solamente quedándome con lo que intelectualmente estoy viendo? Hay gente que lee la Biblia y dice, no, demasiado severo Dios, o sea, pero mira estas palabras, destruyó a todas las personas en Sodoma, no puede ser, y no entienden verdaderamente el corazón de Dios detrás de cada decisión, de cada mandato, de cada ordenanza, de cada palabra. Y eso es lo que hoy queremos decirte. No podemos sacar una cosa de la otra. Para comprender a Dios hay que ir más allá de lo que estamos viendo, y hay que ir al corazón de Dios, y para ir al corazón de Dios hay que acercarse con fe, ¿no? Y me gusta este tema porque siento que muchas veces las personas
no saben cómo acercarse a Dios y no saben cómo verdaderamente tener una espiritualidad sana y creciente en sus vidas, ¿no? Cómo verdaderamente yo puedo hacer que mi corazón se conecte a un Dios, no solamente desde mi intelecto, sino desde la fe y de verdaderamente conocer a esta persona así, o a este Dios sin juicio, sin predisposición. Y una de las cosas que pensaba y recordaba ahorita es cuánto nuestras experiencias pueden marcar un rumbo incorrecto para acercarnos a Dios. Sí. Yo recuerdo que cuando yo era niña, por ejemplo, esto es un ejemplo que lo va a ejemplificar mucho. Cuando yo era niña, mi papá siempre fue como un padre muy proveedor. O sea, nunca nos faltó nada y tenía como 2 trabajos, 3 trabajos. Trabajaba mucho tiempo y tenía muchos trabajos como para poder suplir las necesidades de sus hijos. Y ciertamente sí cometió muchos errores, pero uno que no cometió fue ese, pues como claro, que él siempre proveyó lo que yo y mis hermanos necesitábamos. Y para mí eso fue algo tan bueno porque yo ahora me puedo acercar a Dios y saber que Dios es Dios proveedor, que Dios a mí no me va a faltar nunca nada porque Dios siempre va a tener para darme. Que cuando yo necesite algo, una provisión, que Dios me abra una puerta, que Dios me bendiga, yo estoy segura en mi corazón que Dios me va a ayudar y que Dios va a abrir la puerta que me beneficia. Ahora, esa facilidad de comprender esa cualidad de Dios como proveedor vino de mi crianza, vino de mi relación con mi papá. Entonces muchas veces las relaciones que tenemos y la forma en cómo hemos vivido y lo que nos ha pasado nos predispone demasiado a tener preceptos de Dios que son buenos como pero muchas veces que no. Sí. Y a veces entendemos a Dios como un Dios muy lejano, un Dios muy riguroso, un Dios muy fuerte, muy legalista. Y eso, bueno, cuando sí te pasa así, bueno, primero evalúa cómo fueron tus relaciones, ¿no? Cómo fue tu relación con tu papá, con tu mamá, en qué entorno creciste, porque seguramente esa forma de pensar que tienes acerca de Dios tiene que ver mucho con tu crianza y con el entorno en el que naciste, ¿no? Sí, y hace unos días nuestro pastor nos daba un ejemplo y decía que muchas veces para conocer a Dios es como cuando vas a una cita, ¿no? Que tienes que ir y sentarte a escuchar lo que esa persona dice. Muchas veces cuando uno va a una cita o vas a conocer a alguien, no vas solamente pensando en lo que tú tienes que decir, sino en lo que esa persona también tiene que decir y estás genuinamente interesado en lo que hay allí en su corazón. Y recuerdo que yo dije que en ese momento decía que, bueno, que uno normalmente va a una cita sin prejuicios, pero eso depende, ¿no? Eso depende de cómo sea la persona. Si de repente, no sé, hay un prejuicio en tu corazón en contra de las personas morenitas, quizás si alguien te invita a salir, tu prejuicio de una vez va a ser como, no voy a salir con esa persona, sí. De una vez no estoy interesada en conocer a esa persona porque tiene este rasgo o esta facción que de una vez no me interesa. Sí. Y creo que sí es necesario como despojarnos de todos esos prejuicios que hemos podido concebir en contra de Dios por culpa de experiencias que hemos vivido que quizás ni siquiera han sido intencionales en contra de las personas que nos han rodeado. Y hace unos días leía algo que, bueno, me impactaba y me sorprendía y a la vez me sentía como un poquito identificada porque la verdad es que este caminar de fe es tan imperfecto, en realidad, o sea, uno tiene como un deseo genuino en su corazón de agradar a Dios, pero muchas veces es imperfecto. Sí, total. Y esto que leía en Instagram decía como, bueno, perdón muchas veces si con mi boca hablé de Dios, pero con mis actitudes no. Dios no tiene culpa de mi inmadurez espiritual. Y esa es la realidad. Creo que muchas veces nos encontramos con personas que nos han modelado como una imagen incorrecta de quién es Dios. Sí. Pero lo primero que tienes que saber en este sentido es que Dios no tiene culpa de la inmadurez espiritual de esas personas que quizás modelaron eso para ti, o creo que muchas veces también depende de nuestro corazón al recibirlo, ¿no? Sí. Así que creo que sí es como necesario despojarnos de todos los prejuicios y de todas las ideas preconcebidas, porque Dios no puede explicarse con nuestra mente ni siquiera puede encajonarse en toda una vida que vamos a vivir. Dios es mucho más que eso y Dios no sobrepasa por completo. Y en ese sentido creo que sí, algo que ha sido como característico de este podcast y de nuestro corazón y de nuestras vidas es que realmente Dios nos pide que nos acerquemos a Él, no solamente para dejarlo en un área de nuestra vida, sino para que sea el todo de nuestra vida. Y creo que
en ese sentido cuando hablábamos de este podcast y pensábamos como, es que obviamente vamos a hablar de Dios, porque Dios es parte de nuestro estilo de vida. No podemos sacarlo. No podemos simplemente dejar a Dios como, bueno, vamos a hacer un podcast hablando de emociones, de relaciones, de amistades, de cosas, porque realmente en todas esas cosas, que evidentemente sí son cosas que podemos conversar, pero en todas esas cosas siempre está presente Dios, como Dios nos ha enseñado, como Dios nos ha corregido, como Dios nos ha ayudado, nos ha inspirado, nos ha modelado. Entonces sería imposible sacar a Dios de la ecuación, y creo que eso es algo que Dios nos pide a todos. Creo que en Latinoamérica es bastante como presente el hecho de que de la fe, ¿no? Como nunca Dios es totalmente ajeno a nosotros, e incluso a veces está en nuestro vocabulario, gracias a Dios, si Dios quiere, Dios te bendiga, y tenemos como esto súper arraigado en nuestra cultura, pero muchas veces vemos que eso llegó solo como a la cultura, pero no a nuestro estilo de vida, y creo que muchas veces esa es como la impresión que tienen las personas, como bueno, sí, Dios, y creo que por eso a veces también piensan que es como demasiado, ¿no? Porque yo veo a otras personas que creen en Dios, pero pues no pasa nada, nunca... No es tan profundo su nunca van relación. a la iglesia, pero si creen en Dios, pues incluso con este como precepto o idea de yo creo en Dios a mi manera. La verdad es que eso no es tan así, y al contrario, Dios nos pide que creamos en Él por completo, y que creamos en Él no a nuestra forma, sino a su forma, o sea... Y esto es tan ilógico y tan irracional de que es Dios y yo le voy a decir de qué forma me voy a acercar a Él. Total. Como, es Dios. Y creo que a veces no alcanzamos como a comprender la magnitud del asunto, pero sí, definitivamente Dios no es solamente una parte de nuestra cultura, no es solamente, y no quiere Él ser solamente una parte de nuestra cultura, de nuestro vocabulario, sino ser el todo de nuestra vida, algo que permee completamente nuestra forma de vivir. Así es. Yo creo que a veces nos pasa también, como en la vida cotidiana, que tenemos prejuicios de personas. Yo creo que lo mejor que puede pasarnos cuando tenemos opiniones contrarias de alguien, o no, esa persona es así, horrible, no, ni te acerques ni le hables. Lo mejor que podemos hacer como personas es, déjame conocer, ok, esa es tu opinión, chévere, gracias por advertirme que esa persona es así, pero yo voy a tener mi acercamiento a esa persona y déjame yo experimentar verdaderamente cómo es esa persona y conocerla. Si es lo que te podemos recomendar que hagas en lo físico, también con Dios hazlo. Tú puedes tener demasiadas cosas que la gente te ha dicho, incluso cosas que te estamos diciendo en este episodio acerca de Dios, pero lo mejor que tú puedes hacer es ir a Dios y decirle, ok, yo quiero saber quién tú eres, muéstrate a mi vida, más allá de lo que sé, más allá de lo que he escuchado, más allá de lo que he vivido y de mi crianza, ven entonces tú y déjame verte como tú verdaderamente eres. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer y lo más sensato, ¿no? Poder ir a Dios y decirle, yo quiero verte como tú eres, sin prejuicio y sin la información que hasta ahora he recibido de ti. Y creo que esa es la decisión que todos nosotros, personas de fe, hemos tomado. Una vez fuimos a Dios con todas las cosas que sabíamos de Él, dejándolas a un lado y diciéndole, ok, esto es todo lo que sé, esto es toda mi cultura, esto es todo lo que he aprendido, pero ahora yo quiero conocerte a ti personalmente y déjame ver quién verdaderamente eres y cómo es tu corazón. Sí. Y esa es nuestra decisión, y esa ha sido una decisión de fe. Fue un paso de acercarnos a ver quién era. Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Sí, y yo creo que incluso es una invitación que es evidente en uno de los momentos en los que uno de los discípulos de Jesús lo conoce, y va y le cuenta a otra persona, y esa persona le responde con un prejuicio. Sí. Y creo que es en ese momento en donde le dice, pero algo bueno puede salir de Nazaret, porque de allí era Jesús. Y la respuesta de este discípulo es, bueno, ven y ve. Exacto. Literalmente eso es lo que le responde, ven y ve, porque solamente por nuestra experiencia y creo que hay evidencias suficientes para comprender cuando nos acercamos y vemos que Dios es increíble y que es mucho más de lo que podemos describir o imaginar. Y en ese sentido queremos invitarte a que puedas hacerlo, pero también queremos hacerte la invitación a que puedas respetar las decisiones de otros, sobre todo de otras personas que han decidido creer en Dios y de la forma en la que han decidido entregar su vida a Dios. Porque en una parte de este episodio
conversábamos de que hay muchas veces como cristianos nos toca aceptar como ese juicio de parte de las personas, Sí. de que, bueno, no están totalmente de acuerdo con la forma en cómo vivimos nuestra vida entregada a Dios y dedicada a la extensión de su reino. Y nos toca lidiar muchas veces con comentarios, con actitudes, con pensamientos y con comentarios que son incómodos y que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nos hacen esos comentarios si nosotros seríamos como incapaces o a veces somos incapaces de recriminar la forma en la que otras personas viven. Sí, total. No nos acercamos nunca a una persona a decirle que su modo de vida está mal, entonces porque tú sí vienes a acercarte a mí a decirme que... Porque desde una perspectiva lógica, si yo estoy viviendo completamente para Dios, quizás para esa persona es un exceso, pero desde otro punto, desde otra visión, esa persona alejada de Dios también es un exceso. Al final todos estamos viviendo en exceso, ¿no? Entonces, si yo puedo respetar el exceso o el límite, la vida límite que tú estás teniendo, porque entonces muchas veces a nosotros los que tenemos fe en Dios y lo que vivimos por fe, ¿verdad? Con esa fe activa en nuestro corazón, muchas veces no se nos respeta como esa decisión de vivir profundamente para Dios. Y eso lo viví yo con esta compañera, ¿no? Como que sentía que también detrás de su comentario había como mucho, es demasiado lo que haces para Dios, o sea, ¿por qué te entregas? ¿Por qué sacrificar tanto, no? O sea, demasiado, estás como desperdiciando tu juventud, tu energía, tu tiempo, porque entregas todo así, es demasiado. Y detrás de eso sentía eso, como es innecesario, era lo que sentía de parte de esa persona, estás entregando demasiado a Dios y es innecesario. Y en medio de eso, pues, es como sentir, ok, esa es mi decisión, ¿sí? Esa es la decisión que yo decidí tomar, ¿sí? Es la decisión que tomé, entonces, pues, requiero que puedas respetarla, así como yo respeto las decisiones que tú has tomado de no vivir para Dios, de no vivir una vida de fe, de no vivir una vida de devoción a Dios. Creo que muchas veces no vivimos esa reciprocidad, ¿no? Como de respetamos a las personas, su forma de vivir lejos de Dios, pero muchas veces cuando ellos ven nuestra entrega a Dios, no recibimos ese respeto de ellos. Y muchas veces ni siquiera es tan... A veces es en comentarios directos, pero a veces es en lo profundo de su corazón y pareciera que cuando están cerca de uno no pueden evitar no decir nada al respecto. O sea, yo he tenido... Y una vez me pasó esto, estaba comiendo con algunos amigos que, bueno, de la universidad, de otro lugar, y estábamos comiendo normal, como que no estaba pasando nada. Evidentemente yo era la única cristiana allí, y empezaron a hablar de cómo no van a la iglesia, porque en la iglesia lo único que hablan es de fornicación. Y yo así, bueno, o sea, qué chimbo que tú estés diciendo esto de mí cuando yo no estoy hablando nada. O sea, yo pudiera efectivamente hablar de la fornicación y otras cosas más. Total. Pero no lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué yo sí tengo que sentirme incómoda en este momento y por qué tengo que aceptar este momento de incomodidad? Como si tú no me estuvieras ofendiendo y como si tú no estuvieras irrespetando la decisión que yo he tomado de vivir para Dios. Y obviamente es entender, muchas veces creo que las personas quieren como cortar esta parte de nosotros de, bueno, cree en Dios, pero no tiene por qué parecerte mal mi forma de vivir. Sí. Bueno, obviamente si yo creo en Dios y Dios me pide que viva de una forma y Dios a todos en realidad nos invita a vivir de esa forma, evidentemente si tú vas en contra de eso me va a parecer mal, pero eso no significa que yo necesariamente me voy a acercar a ti a decírtelo. Exacto, A menos que me lo preguntes. Exacto. O que me pidas mi opinión. Entonces creo que muchas veces las personas vienen también como con esa predisposición en su corazón de que siempre de nuestra parte van a encontrar algún comentario como negativo y irrespetuoso, y la verdad es que a veces no estamos haciendo nada. Y muchas veces en este mundo se promueve mucho la tolerancia, hasta que tú dices creer en Dios. Sí. Ahí nadie te tolera. Y es como, eso no está bien, amigo. Si tú no crees en Dios, eso te lo respetamos. Pero también debes ejercer ese respeto hacia las personas que sí creen en Dios. Okay. Y si tú crees en Dios, no puedes dejarte amilanar, no puedes dejarte ridiculizar por tu fe, no puedes sentirte, bueno, desanimado porque otras personas no entienden la fe, la entrega, el compromiso que tú tienes, porque otras personas critican tu entrega y tu devoción a Dios. El hecho de que las personas no acepten tu fe o no lo vean como algo bueno, no tiene que ser un motivo para tú entristecerte, desanimarte
o querer buscar la aprobación de las personas. O incluso a veces creo que eso puede llevarnos como a tender a esconder nuestra fe, como, ay, entonces no voy a decir nada, entonces no voy a hablar nunca de mi fe, incluso no voy a hablar de lo que está bien y lo que está mal según la Biblia, porque imagínate, me van a decir, y obviamente eso tampoco es lo que tenemos que hacer realmente. Exacto. Yo creo que si verdaderamente vamos a promover en el mundo la tolerancia, debe ser para todos los sentidos, y como cristianos tenemos que sentirnos en la confianza de decir, ok, yo respeto tu forma de vivir, no me parece, quieres saber mi opinión, no me parece, la respeto, ahora respeta tú mi forma de vivir, mi entrega y mi devoción a Dios. Cada uno tiene la libertad de tomar la vía y el camino que quiere, pero tiene que haber respeto. Entonces yo creo que es importante establecer en nuestros círculos de amistades, de trabajo, donde quiera que nos rodeemos, esa tranquilidad y esa confianza, primero en quienes somos, en lo que hemos decidido hacer, y también impartir eso a las personas, como, ok, muy bien, gracias por tu opinión, gracias por decirlo, lo acepto, lo recibo, pero también requiero que puedas respetar mi forma de vivir y que las opiniones que intercambiemos acerca de la vida que tú tienes y de la vida que yo tengo no sea como un motivo para juzgar o para respetarnos, sino más bien sea como algo como, ok, yo opino esto, pero lo respeto. Yo creo que cuando llegamos a ese punto se pueden suceder muchas cosas buenas en dos personas que no piensen igual. Total. O sea, el respeto es la base para que dos personas que quizás no tengan la misma fe se puedan conducirse puedan relacionarse. Y puedan entenderse. Entonces creo que eso tiene que existir en todo tipo de relación, en el trabajo, donde sea que estemos. Como cristianos tenemos la labor de hacer respetar nuestra fe y de no sentirnos desanimados por eso, sino decir, mira, yo sí creo en esto y ¿qué pasa? O sea, yo tengo mi fe, tú tienes la tuya y estamos bien con esto, ¿sí? Total, y yo creo que bueno, al final también sería insensato de nuestra parte ignorar que esas cosas nos van a pasar, y evidentemente nuestra intención es promover el respeto, ¿no? En cuanto a las personas que nos rodean, poder animarles a que respeten nuestra forma de vivir y animarles también a que puedan experimentarlo, pero la verdad es que la Biblia también es súper honesta con nosotros en cuanto a lo que vamos a encontrar de este mundo al respecto de nuestra fe. O sea, la Biblia es súper clara que lo que vamos a encontrar muchas veces es persecución, es crítica, es rechazo, y que eso no debe ser motivo suficiente para menospreciar el mensaje y el evangelio que vivimos y que hemos recibido, porque al final es poderoso. Entonces, si tú no conoces a Dios y estás en este episodio y quizás lo viste porque te llamó la atención el título, porque te pareció curioso, o incluso si tú piensas como la compañera de trabajo Judy, la verdad es que te animamos a que puedas acercarte y experimentar a Dios sin prejuicios. Es tan sencillo como estar allí en tu habitación y decirle, Dios, yo quiero conocerte verdaderamente, muéstrate a mi vida y déjame conocer quién tú eres en verdad. Yo he escuchado quizás esto, he escuchado quizás lo otro de esta o esta otra persona, pero yo quiero conocerte de forma personal. Y estoy segura que allí vas a poder conocer a Dios, y desde tu experiencia vas a poder tomar incluso una mejor decisión y una mejor posición en cuanto a quién es Dios. Sí. Y si eres cristiano, queremos animarte a que simplemente abraces tu fe, porque has tomado la mejor decisión. Que no te avergüences. La decisión de seguir a Cristo es la mejor decisión que podemos tomar. Y justo en ese mismo pasaje en donde Jesús le dice a sus discípulos que quien quiera seguirlo debe dejar a su madre, a su padre, a sus hermanos, también en ese versículo Jesús les promete que la recompensa que van a vivir es eterna y puede sobrepasar lo que podemos experimentar en este mundo. Así que si tú has decidido seguir a Dios, créeme que vas a tener recompensa por todo lo que has decidido dejar y por la forma entregada en la que has decidido vivir. Así que nunca es suficiente para entregarle a Dios. Todos los días es una oportunidad para entregarle más nuestro corazón, más nuestra mente, más nuestro cuerpo a Dios y poder servirle con todo lo que somos. Así que, bueno, gracias por ver este episodio. Ya sabes que Dios no es egoísta, sino que Dios es generoso y amoroso. Déjanos en comentarios qué te pareció este video, qué te pareció este episodio, qué piensas tú al respecto. ¿Qué le responderías tú a esta persona? ¿Dios es egoísta? ¿Cómo lo ves? Queremos leerte y bueno, queremos saber qué piensas al respecto. Recuerda compartirlo con alguien más. Así es. Chao.